Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video anterior les conté qué eran los textos de opinión y también les conté que hay varios textos de opinión, ¿sí? Que podemos encontrar. Hoy vamos a hablar sobre la nota de opinión, que es la que les voy a proponer escribir en los próximos días. La nota de opinión ya les comenté cuál era el orden que tenía que tener, ¿sí? Cómo debían ir apareciendo las cosas que ustedes escriben, ¿sí? Primero era el planteo del problema, después era la opinión sobre ese problema que uno tenía, después el argumento de por qué tiene esa opinión y por último la conclusión, ¿sí? Pero hoy vamos a conversar sobre, les voy a contar, sobre cuáles son los argumentos, cuáles son los recursos que yo tengo para argumentar mi opinión, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, elegir el tema sobre el que vamos a hablar. Y luego pensar cuáles son los recursos que vamos a utilizar para escribir el argumento sobre esa opinión, ¿sí? Bueno, hay varios recursos para poder expresar nuestra opinión o para argumentar nuestra opinión. Les voy a presentar algunos de ellos. Podemos encontrar ejemplos. Podemos comparar, ¿sí? Nuestra opinión. Podemos hacer citas de autoridad o también podemos hacer preguntas retóricas. Ahora les voy a contar paso por paso cómo utilizar estos recursos, ¿sí? ¿Qué son estos recursos? ¿Qué es comparar? ¿Qué es ejemplificar? ¿Y cómo los utilizo? ¿Sí? Bueno, uno de los recursos para argumentar más utilizados son los ejemplos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ofrezco un caso particular que me va a servir para demostrar lo que estoy afirmando con mi opinión, ¿sí? Busco un ejemplo de algo que ya haya sucedido para dar muestra de que tengo la razón, ¿sí? Acuérdense que el texto de opinión lo que quiere hacer, lo que quiere realizar, o el fin por el que está escrito, es para convencer al que lo lee de que lo que yo estoy opinando es lo correcto, ¿sí? De que tengo la razón. Otro de los recursos son las citas de autoridad, ¿sí? Las citas de autoridad son muy utilizadas también. ¿Por qué? Porque son declaraciones o comentarios que ya hizo otra persona, ¿sí? Son comentarios o dichos oralmente que alguien escribió o dichos escritos por alguien especializado sobre el tema que yo estoy contando, comentando. Entonces, busco información sobre alguien que ya haya opinado sobre ese tema, pero que es un experto en el tema, ¿sí? Puede ser un científico, un doctor, eh, un estudiante sobre ese tema, que lo conozca mucho, y voy a hacer una cita de autoridad, ¿sí? Una cita de autoridad significa citar a una persona que sea un experto en ese tema. Otra de los recursos que se utilizan para argumentar son las preguntas retóricas, ¿sí? Estas preguntas las formula el autor, las hace el autor. Y es una pregunta que no va a esperar una respuesta. O si tiene una respuesta, va a ser respondida por el mismo autor a medida que va avanzando la exposición, es decir, lo que va escribiendo, ¿sí? Es una pregunta que el autor se va a hacer para también atrapar un poco al lector que está leyendo esa nota de opinión, ¿sí? Y por último, vamos a presentar otro de los recursos que es la comparación, ¿sí? Comparar dos ideas que pueden ser similares o pueden ser muy distintas. La comparación en un texto argumentativo, en un texto de opinión, se puede utilizar de las dos formas. Puedo comparar mi idea con otra que sea parecida, entonces avalo lo que yo estoy argumentando, o puedo comparar mi idea con otra que sea muy diferente, entonces, según como la escriba, a esa comparación puedo utilizarla también a favor mío, pero comparándola con una idea que es diferente a la mía, ¿sí? Que yo considero que es diferente y que está mal. Y comparo mi idea, que creo que por supuesto, como es mi idea, mi texto de opinión, está bien, ¿sí? Que es positiva. Bueno, por último quiero comentarles que para escribir un argumento, ¿sí? Para escribir mi opinión,
tengo que utilizar sí o sí varios conectores. Hay distintos tipos de conectores que se utilizan en diferentes momentos, ¿sí? Para eso yo voy a compartirles al final de este video una tabla que tiene conectores para cada situación, ¿sí? Además, también se las voy a compartir por Classroom y se las voy a compartir por WhatsApp para que la tengan a mano. Estos conectores no nos van a servir solamente para escribir nuestra nota de opinión, sino que también nos van a servir para utilizarlos para escribir otros textos, ¿sí? Pero en este momento es un recurso que vamos a utilizar para escribir una nota de opinión, ¿sí? Que tienen que estar sí o sí. Espero que haya quedado bien claro el tema. Voy a presentarles varias notas de opinión para que ustedes lean varias notas y se den cuenta qué recursos utiliza cada autor en esas notas de opinión. Entonces, a la hora de escribirlas, van a poder utilizar mejor esos recursos porque ya vieron cómo son utilizados por personas que son profesionales y que escriben a diario notas de opinión. Bueno, espero que haya quedado bien claro el tema y les mando un beso.